estudiar, ahora con este tema que voy a explicarles hoy, cosa que el martes sea más fácil para ustedes. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. Ya. Alisten todos sus troqueles, les he dicho. Pero tampoco paguen. Alguien me ha dicho que están cobrando a 50 pesos. No puede ser, no fomenten aquello. Alisten máximo 2 troqueles, chicos. Hasta 3 si pudieran, pero si no encuentran, está bien 2. Son las 8 en punto, chicos. Entonces, vamos a hacer rápido este tema, porque después vamos a ver con detalle cuando nos toque hacer la parte teórica. Realmente ahí sí vamos espero que ya contar con aulas, porque hasta ahorita están reorganizando, creo, las aulas para posteriormente iniciar nuestras clases teóricas. Esto es un adelanto para el preclínico. Claro que estos conocimientos también les va a servir para la teoría y para la aplicación en la clínica con sus pacientes. Bien, muchachos, las restauraciones intrarradiculares comprenden las coronas Saperno-Muñón y los postes de fibra de vidrio. Las coronas Saperno-Muñón son, como ven en la imagen, fundidos preparando el conducto radicular, copiando el ancho y el largo del conducto radicular, y además se hace un muñón para que sobre estos se sujete la futura corona. Entonces, cuando se trata de un diente muy destruido, aprovechar este diente destruido, a veces hasta solamente contar con la porción radicular, ¿qué es lo que requiere? O cuento con un 10%, digamos, del remanente coronario. Esa pieza va a requerir un tratamiento endodóntico previo, bien realizado, bien logrado. Luego de hacer el tratamiento endodóntico, voy a hacer el perno muñón y voy a reconstruir la porción coronaria, que sobre ella va a ir recubierta la corona protésica en sí. Puede tratarse de una jacket, de una Wiener o una metal cerámica, devolviendo lo que es la función y la estética de esa pieza. En nuestro medio, muchachos, aún se recuperan raíces, en otras palabras, con muy poco o casi nada de remanente coronario. Entonces, en otros países la odontología es más evoluida, ya no se rehabilitan, prácticamente la gente allá es más consciente, hay mucha educación, no llegan a perder sus piezas dentarias y quedarse con una raíz. Allá se practica una odontología preventiva, en cambio acá se practica una odontología restaurativa. Entonces, para esos casos tenemos muchos pacientes que van a aparecer con piezas muy destruidas, con poco o ningún remanente coronario, y es ahí donde vamos a realizar nuestras restauraciones intrarradiculares, como es una corona perno-muñón. Entonces, los pernos realmente constituyen un sistema de retención en las piezas endodonciadas, justamente cuando se tiene muy poco remanente coronario, muy poco tejido dentario, y existe la necesidad de aumentar la retención, conformar un muñón para que sobre él hagamos una corona que va a devolver tanto la estética como la función, se trate de una pieza anterior o posterior. Entonces, acá tengo un concepto. ¿Qué es un perno muñón? No es otra cosa. Todas aquellas que van a restaurar parcial o totalmente la porción coronaria de una pieza, cuya retención se efectúa justamente a través de un perno o espiga que se aloja en el interior del conducto radicular. Es decir, se aprovecha la porción radicular de la pieza. En el ejemplo, ven, no se cuenta, un 10-20% debo tener, 10% debo tener acá de remanente coronario, pero yo aprovecho eso y además la longitud de la raíz para restaurar esta pieza, ¿sí? Entonces, de otra manera, se puede decir que es una corona perno-muñón, son elementos protésicos que van a buscar retención en el interior de la raíz para soportar las futuras prótesis, como ven acá, ¿sí? Esa es una corona perno-muñón. Prácticamente se modela, puedo decirles, ocupando toda la longitud o gran parte de la longitud, prácticamente son 2/3 de la longitud total de la raíz. Se debe contar, sí, con un poco de remanente coronario,
y aprovechar ese remanente para que haga parte de mi muñón. De esa forma me va a durar mucho más mi futura restauración. Ahora, el objetivo de este tratamiento, del uso de un perno, es justamente retener el muñón, que va a proveer retención a todo el material restaurador definitivo. Luego, por otro lado, va a reforzar la porción coronal remanente. Claro, cuando se hace el efecto ferular llega a reforzar. Y finalmente va a reconstruir total o parcialmente la porción coronal de la pieza. Se trate de una pieza anterior o una pieza posterior. Les adelanto que estas coronas a perno muñón están más indicadas en piezas unirradiculares. En cambio, los postes de fibra de vidrio están más indicados en piezas posteriores y con bastante remanente coronario. 50-60% de remanente coronario, yo pienso en un poste de fibra de vidrio, pero si tengo 10-20%, puedo realizar un perno muñón colado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la finalidad de colocar un perno? Sabemos que los pernos no refuerzan raíces, chicos, porque el perno está constituido de metal y el metal es demasiado duro, 100-150 gigapascales, en relación a la dureza de la estructura dentaria. La dentina más o menos tiene un módulo de elasticidad de 16, 18 o 24 gigapascales. En cambio, un metal, dependiendo del tipo de metal, puede ir de 100, 150 hasta 200 gigapascales. Imagínense la diferencia. Por eso es que, por estar constituidos de metal, la corona perno muñón no refuerza las raíces, más bien, les digo, llega a debilitar. Por eso es que cuando uno prepara el conducto para la recepción de una restauración intrarradicular, una corona perno muñón, no debe ampliar demasiado el lumen del conducto. Es decir, en otras palabras, no debemos adelgazar mucho las paredes de nuestras raíces, ¿sí? Entonces los pernos, una vez más repito, se colocan, pero no refuerzan la estructura dentaria, sino más bien mantienen al muñón adherido a la raíz, para que sobre ese muñón se coloque la futura corona. Y el propósito primario de un perno no es otra cosa que construir una estructura de soporte, es eso, para que soporte la futura corona, sea una jacket, sea una Wiener, una metálica o metal cerámica. ¿En qué casos está indicado realizar un perno muñón? Justamente está indicado en dientes, fíjense la imagen, con gran parte coronaria comprometida, pero la parte radicular debe estar íntegra, debe estar saludable. Existen ciertos requisitos que debe cumplir aquella raíz, aquella pieza dentaria para la recepción de una corona perno muñón. Luego, las piezas tienen que estar desvitalizadas, pero bien obturadas, es decir, con un tratamiento de conductos bien logrado. Porque si el tratamiento de conductos es malo, por ejemplo, hay una subobturación, se tiene que retratar el conducto para adecuar y recién nosotros hacer nuestra corona perno muñón, porque no siempre los pacientes vienen ya con su pieza endodonciada. A veces nosotros tenemos que hacer la previa endodoncia, pero muchas veces vienen pacientes con una endodoncia mal hecha. Entonces hay que valorar y hay que retratar el conducto para luego realizar nuestra restauración definitiva. Y finalmente está indicado, excepcionalmente, es esta última indicación para corregir giroversiones. Una pieza que está girada o está en mala posición, vestibularizada o con mesioversión, etc., debe llevarse a alinearla al arco con fuerzas ortodónticas. Para eso existe esa especialidad. Sin embargo, les digo, está indicado un perno muñón excepcionalmente cuando se trata de una sola pieza. Por ejemplo, si yo tengo un canino muy vestibularizado, está allá arriba, por fuera del arco, y mi paciente no tiene la economía suficiente para someterse a un tratamiento ortodóntico, entonces yo puedo hacer la endodoncia de esa pieza y hacer mi perno muñón, pero alineando aquella pieza, llevándolo al arco. De esa forma puedo corregir esa giroversión, pero es excepcionalmente, les aclaro.
ya que lo correcto es tratar ortodónticamente aquella pieza sin necesidad de hacer un perno, pero alguna vez es factible cuando el paciente no puede pagar, no tiene tiempo ni dinero. Lo que les decía, existen ciertos requisitos que debe cumplir la pieza para la recepción de una corona perno-muñón. Uno de ellos es que la raíz esté biológicamente sana, saludable, ¿sí? Luego que tenga un adecuado tratamiento de conductos, llegando al foramen, al límite CDC. CDC es cemento, dentina, cemento, a nivel del foramen, a nivel del ápice existe eso. Luego que existe una adecuada distribución de hueso alveolar, es decir, que no exista reabsorción. Y a veces, como en este caso, hay una mínima reabsorción a nivel cervical, pero es mínima. Esto se puede tratar como periodoncia y se logra mejorar el nivel de inserción ósea. Entonces, debe haber una adecuada distribución de hueso alveolar. No puedo yo hacer una corona perno-muñón si mi hueso está en la mitad o menos de la mitad. En ese caso, seguramente mi pieza dentaria ya se va a estar moviendo. Entonces, ¿cómo voy a salvar una pieza que ya está con movilidad, que está más fuera que dentro? ¿No es cierto? Entonces, un requisito es que exista buena inserción ósea, adecuada distribución de hueso alveolar. Y finalmente, que exista una correcta proporción corona-raíz. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces el paciente viene casi sin nada de corona. Siempre debemos tomar una radiografía para valorar la longitud de la raíz, para valorar el nivel de inserción ósea, para valorar la calidad del tratamiento endodóntico, la dirección de aquella raíz, si está curvada o no, y sobre todo se valora también si la raíz está sana, porque a veces se podría presentar con abscesos laterales, con fístulas, etcétera, que se ven. La fístula se observa radiográficamente, pero más clínicamente cuando hay una pelotita. Los pacientes dicen, hay una bolita que sale y siempre me sale pus. Es una fístula. La fístula es el camino de drenaje de un absceso. Entonces, si mi raíz o mi pieza está enferma, ¿cómo voy a tratar de salvar si está más para allá que para acá? Ahora, si estoy frente a una raíz muy corta y no se cumple esta proporción corona radicular, entonces no puedo hacer una corona perno-muñón. En otras palabras, que la longitud de la raíz, lo mínimo aceptado es 1:1, que esta longitud sea la misma longitud de la corona. A veces ya vienen las raíces con mucha reabsorción, entonces si es muy cortita no estaría indicado, ¿no es cierto? Entonces por eso un requisito es que tenga una correcta proporción corona radicular. Las contraindicaciones es: no podemos hacer pernos muñones como ven en esta imagen en la raíz más delgada, curva, donde hay un proceso a nivel de la furca, un perno tan ancho y tan corto que va a lograr una fractura longitudinal en esta pieza. O sea, está contraindicado hacer pernos muñones en raíces cortas, en raíces dilaceradas, en raíces con movilidad o con presencia de procesos periapicales o periodontales, o que exista un inadecuado tratamiento de conductos. Muchas veces los pacientes vienen en este estadio. Fíjense esta endodoncia, hay una subobturación y aquí hay una lesión a nivel del periápice. Entonces, yo debo retratar este conducto, ¿no? Si no, estaría contraindicado hacer. Es un inadecuado tratamiento de conductos tratándose de una subobturación. Y también muchas veces vienen raíces con falsas vías, o sea, con perforaciones. Por eso es que, muchachos, una radiografía nos ayuda a observar, es un examen complementario que nos ayuda a ver cómo está esa raíz que va a recibir la corona perno-muñón. Si está sana, saludable, si está bien tratada endodónticamente, con buena inserción ósea, no tiene movilidad, entonces yo puedo aprovechar. Pero si se presenta con una falsa vía, hay una zona radiopaca, radiolúcida a este nivel, entonces no es factible. Cuando uno no hace la endodoncia, no sabemos, el colega que nos ha antecedido
¿Qué le ha ocurrido en ese tratamiento, durante ese tratamiento? Los pacientes no pueden ver qué es lo que les hacen en el interior de su raíz, pero la radiografía nos va a revelar, ¿sí? Para eso es un examen radiográfico. Existen una infinidad de pernos prefabricados y colados. Los pernos colados son estos, los pernos metálicos, pero los prefabricados pueden ser, ya les digo, de fibra de vidrio, de fibra de carbono o estos de metal, que son malos, chicos. Estos prefabricados de metal nunca usen, la verdad es que no son buenos. Sí, fibra de vidrio, ideal. Fibra de carbono ya no se usa tanto, aunque son más resistentes que los de fibra de vidrio, pero no se usa tanto por el color. Es un color oscuro, negro en otras palabras, en un poste de fibra de carbono. Y si yo quiero hacer un poste en una pieza anterior, lo negro se va a traslucir, entonces es antiestético y es bastante duro. Entonces ya ha salido del mercado las fibras de carbono. Ahora lo que han experimentado también, hacer un núcleo de fibra de carbono cubierto por fibra de vidrio, por algo de blanco. Pero es mucha complejidad, entonces nosotros nos quedamos con los postes de fibra de vidrio, que son estos, ¿ya? Que vamos a aprender a hacer. De acuerdo a la superficie, los pernos pueden ser dentados, acanalados, lisos, roscados, etc. Si ustedes me preguntan cuál es mejor, yo dijera, hay dos líneas. Uno, algunos dicen los lisos son mejor porque tiene más superficie de contacto con el interior del conducto radicular. Otros dicen hay más retención cuando son acanalados. Entonces, hay dos escuelas. Nosotros usamos los postes de fibra de vidrio de Angelus, que son lo mejor en nuestro mercado, porque no tenemos mucho que elegir. Nuestro mercado odontológico es pobre, en otras palabras. Entonces, nosotros usamos eso. Y no son lisos, tienen ciertas escotaduras, es esto, ¿sí? Entonces, que corroboran en la retención del material cementante. Ahora, existen algunos aspectos importantísimos para tomar en cuenta que están relacionados con los pernos. Por ejemplo, la longitud, el diámetro del perno, el espesor de las paredes del conducto radicular, la dirección de las fuerzas, dependiendo si son piezas anteriores o posteriores, y sobre todo el sellado apical. Por ejemplo, hablando de la longitud, antes, muchachos, se decía que cuanto más larga es la raíz es mejor. La longitud de la raíz determina la longitud del perno o del poste. Claro, cuanto más larga mi raíz, puedo yo introducir más. Pero eso era un concepto de antes. Hoy por hoy, lo último que sé, ellos dicen, cuando se trata de pernos muñones colados y postes de fibra de vidrio, sobre todo en postes, chicos, no necesitas entrar tanto, ocupar tanto, sino podría entrar hasta acá el poste. La idea es que refuerza el poste de fibra de vidrio, refuerza la unión de la raíz con la porción coronaria. El perno, en cambio, no refuerza, porque es de metal, les he dicho. Entonces, no necesita ser tan largo el perno, porque más bien hasta llega a debilitar la raíz, sobre todo si adelgazamos paredes. Es importante preservar el grosor de las paredes. Como en la foto, aquí observan en la imagen, ahí tengo muy buen grosor de paredes. Eso es correcto, porque absorbe mejor, disipa mejor el estrés y las cargas masticatorias a las que va a estar sometido este perno. Luego, la mayor longitud del poste hay mejor distribución de estrés. Eso se pensaba. A mayor longitud del perno hay mayor retención, es real. Pero ahora, les digo, ha cambiado un poco el concepto, no necesita ser tan largo. No necesita ser tan, pero tampoco puedo quedarme en el tercio cervical, porque si mi perno muñón es muy cortito, entonces puede causar fracturas longitudinales a mi raíz. Ya vamos a hablar con más detalle más adelante. Entonces, en piezas monorradiculares, la preparación es larga porque es una sola raíz. En cambio, en piezas multirradiculares, casi siempre se prepara en la raíz palatina en los molares superiores y en la raíz distal en los molares inferiores, ya que estas raíces son las más largas y las más rectas en un molar. ¿No es cierto? Entonces, se ocupan esas raíces. Si yo
trato la pieza 16, voy a trabajar en la raíz palatina de la 16. Pero si trabajo una 36, voy a trabajar en la raíz distal de la 36. ¿Ya? Lo que les decía, lo ideal es que la longitud de mis pernos ocupe los 2/3 de la longitud total de la raíz. Si yo de manera imaginaria divido en 2 la porción coronaria y en 3 la porción radicular, tiene que ir a ocupar, decía, si divido en 3 partes la raíz, hasta la segunda parte, hasta los 2/3. Eso es lo ideal. Pero lo mínimo aceptado es 1 a 1. ¿Qué significa eso? Que si yo mido la longitud de la corona hasta la cresta alveolar, esa misma longitud tengo que tener de raíz inmersa en el tejido óseo. Eso es lo mínimo aceptado, 1 a 1. Pero si esta raíz llega a ser menos que la longitud coronaria, ya no es apta para recibir una corona pernomuñón o un poste, ¿ya? Eso es referente a la longitud. Ideal, 2/3. Mínimo aceptado, 1 a 1, ¿sí? Referente al diámetro. El diámetro del perno. Prácticamente el ancho del conducto preparado, ¿quién va a determinar? Es prácticamente el tratamiento endodóntico, porque ya viene con el conducto preparado. Los conos de gutapercha que están obturados, nuestras raíces con conos de gutapercha, lo único que uno hace es retirar los conos de gutapercha. O sea, el ancho del conducto ya está determinado y es quien va a determinar el diámetro de nuestro perno. Entonces, debo seleccionar. Si hago un perno muñón colado, voy a determinar la longitud, luego el diámetro. No puedo adelgazar mucho las paredes, porque por tener un perno grueso, más bien voy a debilitar mi raíz, en otras palabras. Entonces, una vez que termino el tratamiento endodóntico, no es necesario ensanchar adicionalmente el lumen del conducto, porque si ensancho mucho, voy a adelgazar estas paredes y mi raíz va a estar más frágil, se puede fracturar. Entonces, más bien debo preservar un buen ancho de las paredes de mi raíz. Justamente acá se habla. Miren este ejemplo. Tan ancho este perno que ya no tengo mi pared de raíces tan delgado que ya hay una lesión de furca en este molar. Entonces, la mayor causa de fracasos en los pernos normalmente es adelgazar de manera inadecuada el grosor de las paredes radiculares. Es un error que trae terribles consecuencias. En este caso, por ejemplo, la furca está comprometida y en un molar, cuando la furca se compromete, ya es fuera diente, exodoncia, ¿sí? Pueden haber microfiltraciones, lesiones a nivel del periápice o inflamación y dolor. Entonces, siempre, muchachos, cuando ustedes van a ir a preparar el conducto, solo retiren los conos de guta. Ya el diámetro está determinado por el tratamiento endodóntico, en otras palabras. Si estoy frente a una pieza muy finita, muy delgadita, por ejemplo, en un lateral inferior, la raíz es bien delgada, ahí ligeramente puedo, tal vez a modo de alisar paredes en el momento de preparar mi conducto, puedo ampliar ligeramente sin adelgazar mucho las paredes de mi raíz, ¿no es cierto? Ahora, referente a la dirección de las fuerzas. ¿A qué se refiere esto? Todo depende de qué pieza dentaria se trata, la que va a recibir el pernomuñón. Si son piezas anteriores, todos los dientes anteriores van a estar sujetas a fuerzas perpendiculares al eje longitudinal de la pieza, o sea, son fuerzas horizontales. Imagínense comiendo un pedazo de manzana. Los anteriores cortan, ¿no es cierto? O un pedazo de pan. Cortan. Entonces, están sometidos a fuerzas horizontales, las piezas anteriores. En cambio, las piezas posteriores son pequeñas en longitud, no es como un canino, un primer premolar, por ejemplo.
inferior, ¿no es cierto? O un molar inferior, una 36 o 46. Entonces, en las piezas posteriores, como son más amplias en sentido cervical y cortas en sentido ocluso-gingival, son cortitas, las fuerzas a las que son sometidas, porque las piezas posteriores trituran los alimentos, son verticales, ¿ya? En cambio, hablando de premolares, son las piezas excepción, son un mix. Fíjense, las piezas anteriores tienen una sola raíz. Los premolares son una transición entre anterior y posterior. Los posteriores en superior tienen 3 raíces. Entonces, un premolar no es ni pieza anterior ni totalmente posterior, es un intermedio. Estas piezas, los premolares, reciben fuerzas mixtas, es decir, fuerzas transversales y compresivas. Entonces, si la corona es larga con respecto a su diámetro, por ejemplo, un premolar, puede estar indicado un perno. Pero si la corona es corta, como un molar, y funciona como molar, no está indicado un perno, es preferible hacer un poste. Pero, les aclaro, para hacer un poste o determinar, yo hago poste o yo hago perno, lo que más debo fijarme es la cantidad de estructura dentaria con la que cuento a nivel coronario. Si tengo muy poco o casi nada de remanente coronario, hago perno. Pero si tengo un 50-60% de remanente coronario, hago un poste. ¿Está bien? Aunque acá la literatura nos dice que es más indicado hacer poste en piezas posteriores y pernos en piezas monorradiculares, ¿no es cierto? Ahora, el sellado apical. Prácticamente, cuando uno prepara el conducto, muchachos, para que recepcione una corona perno-muñón, siempre debemos asegurar el sellado apical. Es decir, no podemos retirar todos los conos de guta. Siempre debemos asegurarnos de que nuestros ápices estén bien sellados. Entonces, porque si retiramos todo o dejamos muy poco, puede haber un intercambio entre este espacio del interior del conducto y el espacio perirradicular. Entonces, que puede influir en el éxito de nuestro trabajo. Y van a existir incluso 3 fuentes de microfiltración: la radicular, que sería a nivel de ápice, la coronaria y a nivel cervical. Puede haber microfiltración. Entonces, muchachos, debemos asegurarnos de un buen sellado apical y dejar 4 a 5 milímetros de conos de guta. Cuando ustedes estén ya con pacientes, siempre me preguntan: doctora, ¿hasta dónde voy a avanzar? ¿Hasta dónde desobturo mi conducto? Yo lo único que hago es agarrar la radiografía y dejo 4 o 5 milímetros a nivel apical, incluso un poquito más, y ese es mi sellado apical, y el resto va a estar ocupado por el perno muñón colado. Ahora, una vez que la pieza esté tratada endodónticamente, debemos esperar mínimo 48 a 72 horas para desobturar, porque podríamos, si por ejemplo por la mañana obturan un conducto y por la tarde se les ocurre desobturar para preparar para la recepción de una corona perno-muñón, corren el riesgo de retirar todo el relleno. Y en ese caso hay que volver a obturar y retratar aquel conducto. Entonces, lo recomendable es esperar 48 a 72 horas para desobturar un conducto tratado endodónticamente y que la pieza reciba una corona a perno-muñón. ¿Sí? Ahora, la preparación del conducto, o sea, de la pieza para la recepción de una corona a perno-muñón, se realiza en 2 tiempos: la preparación de la porción coronaria primero y luego se prepara la porción radicular. La preparación de la porción coronaria, si yo cuento con remanente coronario, menos que esto, por ejemplo, o hay fractura, pueden ustedes imaginarse con una pieza altamente destruida y yo decido hacer un perno, entonces cuento con alguna pared en la porción coronaria,
Yo agarro una fresa de TR y debo, como les digo, hacer paredes no retentivas, pero sí aprovechar lo que queda de diente en la porción coronaria, pero tiene que ser una estructura dentaria sana. No voy a aprovechar si mi pared está como una cáscara de huevo, no puedo. O cuento con mucha dentina reblandecida. Lo que tengo que hacer más bien es retirar todo el tejido cariado y quedarme con tejido sano, ¿no es cierto? Cuanto más estructura coronaria quede y que ésta haga parte del muñón, en mi perno muñón, es mejor. Prácticamente puedo decirles que es un requisito sine qua non dejar 2 hasta 3 milímetros de porción coronaria. Pero si mi paciente viene con una raíz que está allá abajo, ya no tiene absolutamente nada de corona, entonces yo voy a hacer un alargamiento de corona para contar con esos 2 o 3 milímetros y asegurar mi efecto férula. Ya les voy a hacer entender mejor con la parte teórica en su momento cuando llevemos la teoría. Es decir, la preparación de la porción coronaria es en base a cuánto me queda de corona. Si me queda poco y es un tejido sano, yo aprovecho. Si me queda nada, hago un alargamiento de corona y confecciono el famoso techo de rancho, que no es otra cosa que la confección de una superficie, ¿cómo les digo?, que converja en vestibular y palatino al interior de la entrada del conducto, ¿sí? Es el famoso techo de rancho, que antes sí bastante trabajábamos así. Ahora tratamos de aprovechar lo más que podemos del remanente coronario. En eso consiste la preparación del conducto radicular y de la porción coronaria. Pero la preparación del conducto radicular, chicos, existen 3 métodos para esto. Para retirar los conos de gutapercha, yo puedo utilizar un método químico utilizando solventes como es el eucaliptol, que va a disolver mis conos de gutapercha. Pero en este caso es un poquito difícil yo decir al eucaliptol, solo puedes llegar hasta aquí, no disuelvas este tercio apical, es más complejo. Pero se utiliza tales métodos quienes tienen práctica con aquello. Para mí no es tan preciso, peor para ustedes que están aprendiendo. Luego tengo el método térmico. ¿Esto en qué consiste? Cuando el endodoncista obtura y nosotros decimos, déjamelo preparado, mi conducto, porque es una pieza que va a recibir una corona perno-muñón, el endodoncista va a agarrar su calcador de Donaldson y va a cortar a este nivel los conos de guta. Prácticamente nuestro conducto casi ya va a venir preparado. Ese es el método térmico, utilizando compactadores endodónticos calientes para cortar los conos de guta a la altura que uno desea. Son los calcadores de Donaldson que se utilizan para este fin. Y por último tenemos el método mecánico, que es el que nosotros utilizamos, que consiste en el uso de fresas piso, que ya vamos a conocer la próxima semana, que justamente sirven para eliminar los conos de guta y preparar nuestro conducto que va a recepcionar nuestra corona a perno muñón. Para mí este método es bastante seguro, pero siempre se debe trabajar con mucho cuidado, ya que las fresas piso son de baja velocidad. Porque imagínense trabajar con alta velocidad en el interior del conducto radicular, podemos irnos hasta el final o hacer una falsa vía o dirigirnos de manera muy vestibularizado y ocurren accidentes de esta naturaleza, causar una falsa vía. Pero eso es cometer una iatrogenia, porque si una pieza sufre una falsa vía, es una pieza condenada generalmente a la exodoncia. Y es lo que más debemos evitar. Entonces debemos aprender a preparar nuestros conductos radiculares con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Y acá sí, el sentido del tacto es muy importante, porque prácticamente casi no vemos, es más por el tacto que nos vamos guiando.
y muchas veces estamos frente a conductos estrechos o raíces un poco no muy amplias, entonces siempre debemos ir palpando con una lima común. Es la consistencia de los conos de gutapercha, es una goma, es como una goma, como un chiclecito que uno percibe que está en contacto con los conos. Pero el momento que toca algo duro, ya es una pared de raíz, hay que parar. Porque si continuamos, ahí causamos la falsa vía, ¿sí? Y ya vamos a aprender a trabajar el día martes esto. Entonces, para evitar accidentes, muchachos, lo primero que debemos hacer es usar las brocas adecuadas. Y casi siempre se debe empezar de la número 2 y luego la número 1. Ir de mayor a menor. El diámetro de las brocas, la número 2 es más gruesa que la número 1. Yo les he pedido justamente solo usar la 2 y la 1. Ni siquiera que se compren ya la 3 porque hay hasta la 6. Nunca usaríamos la 3, la 4 porque son fresas muy gruesas. Y lo único que hicieran sería adelgazar las paredes de mi raíz, que es lo que más debo evitar, ¿no es cierto? Entonces, primero, el primer tercio a nivel cervical entro con la fresa número 2. ¿Por qué? Porque la conformación de mi conducto, la anatomía del interior de mi conducto me indica que es así, ¿no es cierto? De ancho a delgado, eso quiero decirles. Luego de iniciar con la número 2, yo continúo con la número 1 y de esa forma copio el diámetro y longitud de mi conducto preparado. Pero siempre usar baja velocidad, chicos, porque si se atreven a usar alta velocidad, con mucha facilidad pueden equivocarse. Porque no es simple en un paciente trabajar el interior de sus raíces. A veces hasta debemos trabajar con visión indirecta. Por eso es que siempre se debe usar la lima para palpar. Ya les he dicho, es más un trabajo sensorial porque no se ve. Entonces, trabajamos con la número 2 y luego la número 1 y con baja velocidad. Se debe colocar la fresa o la broca paralelo a la longitud, paralelo al eje longitudinal de la pieza. Es mejor ver el relleno. Aparte de palpar, si se logra ver, por ejemplo, en inferiores es más factible. El paciente abre la boca y si estoy trabajando una 36, 37, necesito un perno, es más fácil ver abajo, ¿no es cierto? Pero si es una pieza superior, la 27, por ejemplo, es difícil ver, ni doblándonos en 8. Entonces, en esos casos, trabajamos con visión indirecta. Es más complejo, con más cuidado, muchachos. No les quiero meter miedo. Justamente vamos a aprender a trabajar en nuestros troqueles para que tengan seguridad y cuando tengan que trabajar con sus pacientes, ustedes sepan lo que van a hacer, tengan todos los reparos para que no se equivoquen y consideren todos estos pasos que les digo para evitar accidentes, ¿no es cierto? Luego, se retira, les digo, los conos de guta, los 2 tercios del relleno, pero siempre se deja sellado 4 o 5 milímetros a nivel del ápice, ¿sí? Eso es lo importante. Cuando ustedes me dicen, ¿hasta dónde voy a trabajar, doctora? Yo lo único que hago en la radiografía es marcárselos hasta aquí y el resto es como les digo, superficie de trabajo. Entonces, respecto al diámetro radicular, ya les he dicho una vez más, no adelgazar paredes. De esa forma aseguramos la resistencia radicular, porque imagínense, esta raíz tiene que soportar, tiene que absorber cargas a través de un metal, porque es la corona perno-muñón. Es tan resistente el metal que la estructura dentaria es mucho más frágil, no es tan resistente. Entonces, si adelgazamos paredes y nuestro perno es muy grueso, con seguridad vamos a causar una fractura longitudinal de nuestra raíz y en ese caso, bueno, es diente condenado, diente indicado para una exodoncia, ¿sí? Ahora,
Los pernos colados, que son estos, les decía, se usan cuando existe muy poco o casi nada de remanente coronario. Especialmente dan buen resultado en piezas monorradiculares. ¿Por qué? Una pieza monorradicular normalmente tiene una sola raíz larga, mejor debe ser recta, porque si fuera curva como bayoneta, está contraindicado hacer un perno, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, uso pernos colados. Les decía, si acá no tengo nada de remanente coronario, es solo el perno, acá tengo un poco, ¿no es cierto? Pero parte de ese poco que queda de remanente coronario debe formar parte del muñón. Yo debo tallar mi acabado marginal o terminación cervical a este nivel para que mi muñón sea más largo y mi diente, mi estructura dentaria forme parte de mi muñón. Así va a durar más mi futura corona. En cambio, los pernos prefabricados, prácticamente los postes de fibra de vidrio, fíjense acá, se realiza cuando cuento con 40, 50, 60% de remanente coronario, debo tener corona, y es mejor, los libros nos dicen esto en piezas posteriores, pero muchas veces también rehabilitamos piezas anteriores con un poste de fibra de vidrio, ya que son estéticos justamente por el color de los postes de fibra de vidrio, ¿no es cierto? Pero están más indicados en piezas multirradiculares. Ya hemos dicho, porque la dirección de las fuerzas en piezas posteriores es vertical, en cambio en piezas anteriores es horizontal. Ahora, el módulo de elasticidad de los postes de fibra de vidrio es similar a la dentina. Es decir, ustedes bien saben que la estructura dentaria, los túbulos dentinarios tienen cierta flexibilidad y llegan a, ¿cómo les digo? Son flexibles, muy poco, pero son flexibles. El módulo de elasticidad del poste de fibra de vidrio es similar a la dentina, o sea, de 16, 18 hasta 24 gigapascales. Entonces, son biocompatibles por este mismo hecho. Por eso es que los postes de fibra de vidrio están dando bastante buen resultado en nuestras rehabilitaciones. Pero hay que conocer y hay que dominar cómo cementar, porque les adelanto, la mayor causa de fracaso de los postes de fibra de vidrio no es que fracturan raíces, sino se descementan, se salen. Pero lo bueno es que si se sale mi poste, yo rehago mi tratamiento, pero sigo salvando mi pieza. En cambio, el fracaso de un perno muñón colado, como es tan duro, tan resistente, fractura raíces. El fracaso es fracturar porque ha adelgazado mucho las paredes. Y si se fractura, he perdido mi diente, es diente extraído. Esa es la marcada diferencia, porque el módulo de elasticidad del metal es superior al módulo de elasticidad de la estructura dentaria. ¿Está bien? Ahora, los pernos colados normalmente están hechos para adaptarse al conducto radicular e incluyen la máxima conservación de estructura radicular, porque yo tallo, yo encero o yo tomo impresión del interior de mi conducto radicular. Por eso es que los pernos colados se adaptan al conducto. Pero los pernos prefabricados o los postes fibra de vidrio vienen de 2 o 3 diámetros, pero de la misma longitud. Ellos vienen ya prefabricados. Es el diente que tiene o la raíz que tiene que adaptarse al poste. Lo que no ocurre con un perno, ¿no es cierto? Esa es también una diferencia entre estos. Ahora, ¿qué es el efecto férula? Les dije que hay que dejar 2 o 3 milímetros de porción coronaria, justamente para hacer un bisel o contrabisel, y que mi perno muñón llegue a cubrir estos 2 o 3 milímetros que queda de porción coronaria en la raíz que estoy trabajando. Entonces,
Esto se llama efecto férula, lo que queda, porque sobre eso va a hacerse una banda metálica o una cinta metálica circunferencial prácticamente que va a actuar como un collar de refuerzo, porque va a evitar fracturas. Luego, tiene varias funciones el efecto férula. Prácticamente va a reforzar la porción coronaria. Fíjense, yo llego a cubrir y refuerza mi porción coronaria, lo poco que queda de corona. Luego ayuda a realizar como un asiento cruzal positivo y distribuye mejor las fuerzas. Actúa como un elemento también antirrotacional que previene que la rotación de mi perno. Entonces, nuestros pernos muñones colados debemos trabajar con ese efecto férula. Para lograr un buen efecto ferular, debo contar con 2 o 3 milímetros de remanente coronario para que mi perno de metal llegue y cubra esos 2 o 3 milímetros y haga la banda circunferencial que cumple todas estas funciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtengo mi corona perno-muñón? Lo primero que hago es agarrar un clip de papel. Luego aíslo el interior de mi conducto radicular. Pero esto es el método directo. Yo puedo hacer esto en boca del paciente usando una cera azul o usando un acrílico Duraley, que es un acrílico rojo como ven en la imagen. Pero muy poco de este acrílico hay en nuestro mercado. Más usamos cera azul. Vamos a aprender también a trabajar eso la semana que viene. Entonces, yo agarro mi pin, aíslo con vaselina el interior de mi conducto preparado. O sea, una vez que yo preparo mi conducto, ya tengo mi longitud deseada y mi diámetro que está dado por el conducto, por el relleno de conos de guta. Lo que hago es alisar mis paredes. Cuando yo quito los conos de gutapercha, muchachos, quito con las agujas, o sea, en dirección a las manecillas del reloj. Pero para alisar, yo cambio la dirección de mi baja velocidad y quito, o sea, aliso en sentido antirrotacional, o sea, antihorario. En el otro sentido voy a alisar. Esto es para no adelgazar más las paredes, sino alisar nada más al interior del conducto, porque no puede haber irregularidades en el interior porque se va a retener mi cera. Entonces, una vez que tengo mi conducto preparado, yo voy a aislar con vaselina líquida y luego voy a preparar o con cera azul o con Duraley, pero no tenemos mucho Duraley en el mercado, más usamos cera azul, y voy a copiar la longitud y el diámetro del interior de mi conducto preparado. Y luego que copio, recién confecciono la parte del muñón, o sea, la parte de la porción coronaria, es decir, esta parte, recién confecciono la porción coronaria, el muñón donde va a ir mi corona. Eso sería el método directo. Vamos a trabajar, vamos a aprender a hacer. Y el método indirecto es obtener una impresión del interior de mi conducto preparado. Prácticamente realizo este método con la toma de impresión con silicona pesada. Y luego con la fluida, a través de un léntulo, introduzco la silicona fluida al interior del conducto y también preparo un clipcito pequeño para que no se mueva cuando estoy vaciando con yeso o el mecánico vacíe, y de esa manera obtengo la impresión del interior de mi conducto radicular y esto envío al mecánico. Él va a colocar el yeso y luego va a trabajar en el modelo. Por eso se llama método indirecto, porque se trabaja en laboratorio, en el modelo, no en boca del paciente. En boca del paciente hago con cera azul, ¿sí? O con el Duraley. Pero para el método indirecto trabajo con la silicona pesada y fluida. O sea, no se olviden para el siguiente martes traer sus fresas piso número 1 y 2, sus bajas velocidades, limas comunes, léntulos, silicona pesada y liviana, cera azul con su mechero y lecron, vaselina líquida. Todo eso
y además cemento fosfato, porque vamos a hacer postes de fibra de vidrio más. ¿Ya? De todas maneras, voy a escribir en el grupo porque yo pienso que en este momento me está escuchando la mayoría, pero igual les voy a escribir en el grupo. Y finalmente, cuando llega, me envío al mecánico, el mecánico me va a mandar ya fundido, lo que debo hacer es cementar. Y voy a cementar los pernos muñones colados con fosfato de zinc. En cambio, los postes prefabricados de fibra de vidrio voy a cementar, puede ser con cemento y ionómero de vidrio de cementación, pero lo ideal es cementar con cemento resinoso dual. Entonces, pero para cementar con cemento resinoso dual hay varios pasos que vamos a aprender en su momento. No les voy a complicar ya mucho la vida. Y una vez que yo cemento tanto el perno como el poste, lo que hago es tallar. Tallo, así como ya hemos aprendido, dependiendo si esto va a ser unas biner, esto va a ser una jacket, tallo con la fresa indicada, mi chamfer profundo, y si fuera una biner, aquí chamfer profundo en vestibular y chamfer suave en lingual en este caso, porque es inferior, hago mi corona biner sobre mi perno muñón. Y de esa forma, sobre mi poste de fibra de vidrio, y de esa forma obtengo mi restauración intrarradicular bien cementada. ¿Está bien? ¿Han entendido, chicos? Sí, doctora. ¿Está claro? No digan sí nomás, porque vamos a trabajar ya la otra semana, chicos. Les estoy diciendo, estas teorías en línea, estoy tratando de adelantar, nunca he hecho esto, trato de adelantar la parte teórica para que entiendan y comprendan mejor ya en la demostración práctica cuando nos corresponda hacer estas restauraciones. Entonces, ya cuando nuestro preclínico estemos casi a punto de concluir, ya iniciamos el avance de nuestra materia en teoría. Empezaremos con el primer grupo, el segundo grupo, como ya les distribuí la primera clase, creo. Pero todavía debo conversar con las autoridades sobre el aula. Están, creo, adaptando las aulas remotas y no sé qué. Parece que hay deficiencia de aulas. Voy a ver en su momento. Por eso es que yo estoy tratando de aprovechar y pasarles la parte teórica en línea para que vayan con conocimientos previos a la demostración práctica y no vayan en blanco. El hecho de que les dé las tareas es para que ustedes ya se vayan interiorizando sobre el tema y no vayan neófitos en el tema sin saber nada. Entonces es más fácil así para que ustedes comprendan y además apliquen en la práctica en su modelo. Ahora en sus troqueles pueden hacer, equivocarse, por eso les digo, ¿cuántos troqueles? Les he dicho 2, si quieren 3, el que puede conseguir 4 mejor, así practican más. En modelo todo es factible, uno se equivoca y tienen derecho a equivocarse porque están aprendiendo, pero en paciente no hay tal. Cualquier iatrogenia cometida en paciente tiene cárcel. Así es que debemos aprender muy bien para no equivocarnos con nuestros pacientes cuando nos corresponda bajar a la clínica y hacer este tipo de trabajos. ¿Está bien? Sí, todos se han dormido, creo. Bien, chicos. Solo así, chiquitito, repasito, bien chiquitito. Pernos muñones colados, cuando tengo muy poco o casi nada de remanente coronario, 10-20%, pienso en pernos colados. Pero si tengo más del 40-50%, pienso en postes fibra de vidrio. ¿Estamos? Los postes fibra de vidrio refuerzan la unión entre corona y raíz a nivel cervical. Ya cuando llevemos postes, etcétera, etcétera, vamos a entrar con más detalle y les vamos a explicar más. Ahora es una idea somera y un poquito más, digamos, de los pernos muñones colados y algo de los postes de fibra de vidrio. Ya el martes vamos a aprender a trabajar, a hacer, y uno aprende mejor haciendo, ¿sí? De manera objetiva. Observan y luego transmiten a sus modelos. ¿Está bien? Bien, muchachos, voy a terminar acá, no voy a llamar lista.
Aún no son mis teorías, sino es un adelanto, digamos, ya les acabo de explicar, para nuestro preclínico. ¿Está bien? Bien, chicos, descansen, que yo también estoy agotado de hablar el día entero, también voy a descansar. Hasta el jueves. No se olviden el jueves, chicos, traer su tarea, que es una infografía, cómo se elabora, y elaborar una infografía del perno muñón y además postes de fibra de vidrio. Además de hacer un cuadrito comparativo o diferencial, unas 10 o más diferencias se encuentran entre lo que es un perno y un poste. ¿Está bien? Mejor, ustedes vean cómo se hace una infografía, son con dibujos. ¿Está bien? Y no se olviden de responder también algunas preguntas que he planteado. Una hojita van a poner en su folder para las preguntas. ¿Ok? Y vayan alistando sus troqueles y su material para la semana que viene. Otra cosa, el jueves vamos a avanzar coronas parciales. Voy a indicarles 2 coronas para que no desconozcan. Ya casi no se hace, pero es bueno que tengan idea. Tampoco digan, ¿qué será una corona parcial? Entonces, para eso necesito, sí, las fresas de carburo tungsteno, la 169L y la 170L. ¿Está bien? Necesito, sí, les recuerdo. ¿Ok? Está bien, doctora. Sí, Buenas doctora. noches, muchachos. Buenas noches, doctora. Buenas Hasta noches, el jueves. doctora. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora. Buenas noches.